Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Quito es desde hoy la ciudad con más contagios de coronavirus en el Ecuador. De acuerdo con la estadística oficial del Ministerio de Salud Pública, el Distrito Metropolitano tiene 11.900 casos confirmados. Hola, María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Liz, amigos, muy buenas tardes. La capital tiene hoy 112 positivos por encima de los casos confirmados en Guayaquil, que fue el epicentro de la pandemia desde abril. Una noticia preocupante debido a la indisciplina que provoca el aumento de contagios. Empezamos con este tema. Aunque con menor velocidad de contagios que Guayaquil, Quito pasó a ser desde hoy la ciudad con mayor número de casos positivos de coronavirus en el Ecuador, con 11.900 casos confirmados, 112 por encima de Guayaquil. Aunque la provincia del Guayas le supera con cerca de 4.000 casos adicionales a la provincia de Pichincha, que concentra el 19% de los casos a nivel nacional. Esos casos que en Guayas se presentaron así, hoy se están presentando así, alargados en Quito y alargados en Pichincha, dándonos tiempo de que el sistema sanitario se haya quintuplicado en camas de atención en UCI. Ojo que no quiero decir que lo han hecho bien. Todavía hay deficiencia, todavía hay gente que no accede a las camas, teniendo 3 meses de ventaja. Sin embargo, en el número de muertes, la provincia del Guayas lamentablemente se mantiene a la cabeza, con 1.645 fallecidos. Le siguen Manabí con 762 y luego viene Pichincha, que registra hasta este jueves 653 víctimas mortales. Una métrica importante es el exceso de muertes. Estos números no superan los 60 fallecidos al día, cuando en Guayas y en Guayaquil teníamos 700, 800 muertos diarios. Y en virtud del crecimiento de contagios en Quito, en el Distrito Metropolitano, se ensaya una serie de estrategias locales para la atención barrial contra el COVID-19, con la instalación de 10 estaciones con 21 puntos de triaje en barrios del norte, centro y sur de la ciudad. Yo tengo a mi hijo que se contaminó, entonces quiero saber si yo estoy tan bien o no. En cada punto instalado, con la ayuda del ejército ecuatoriano y la donación del municipio de Guayaquil, el Cabildo quiteño ha dotado de personal médico y enfermeras para la atención primaria de casos sospechosos. En caso de ser necesario, los pacientes serán derivados a realizarse la prueba del PCR en el Bicentenario. La idea es el diagnóstico temprano para descongestionar los hospitales que atienden a los enfermos que han hecho crisis a causa del coronavirus. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. En Cuenca, la movilidad tiene nuevamente horario. Desde este jueves, el toque de queda inicia desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Asimismo, se prohíben las reuniones sociales de hasta 25 personas. Estas medidas se adoptan ante el aumento en el número de contagios de COVID-19. Desde este jueves rigen nuevas medidas para Cuenca. El toque de queda vuelve a ser desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. El relajamiento de los ciudadanos que no cumplen con los protocolos de bioseguridad han provocado que los sistemas de salud estén al tope e incluso colapsen. Ello obligó a tomar estas medidas. De cada 10 personas que fallecen, 7 son adultos mayores, más de 65 años, y muchos de ellos ni siquiera han salido de su casa. Significa que fue algún familiar, algún cercano que le visitó, que compartió y que se contagió y no lo sabía. Además, se prohíbe todo tipo de reuniones sociales y ejecutivas con más de 25 personas. Esas reuniones sociales a partir de las 8 o 9 de la noche, donde ya el uso de la mascarilla prácticamente no se da, 1 de 4 personas no la usan, 6 de cada 10 personas no respetan el distanciamiento social, por lo tanto es fundamental esa corresponsabilidad ciudadana. A estas medidas se suman los operativos de control que serán más rigurosos, con el control de salvoconductos y la restricción de la placa. Nos vamos a focalizar justamente en las áreas donde tengamos mayor número de casos en las diferentes parroquias, tanto urbanas como rurales, pero también justamente incrementaremos los operativos en los lugares donde mayor incidencia de infracción en contra de las medidas de restricción tengamos en la ciudad de Cuenca. Las medidas adoptadas se aplican en todos los cantones de la SUAY con semáforo en amarillo. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas. La provincia de Manabí presenta el segundo mayor número de fallecidos producto del COVID-19. El cantón Portoviejo es el más afectado con 1.701 casos de contagios y con unidades de cuidados intensivos llenas.
Luis Alfredo Zúñiga informa. El Hospital de Especialidades de Puerto Viejo del Ministerio de Salud tiene el 97% de las camas de la unidad de cuidados intensivos a tope con pacientes por COVID-19. Esta es solo una muestra que confirma por qué es el cantón con mayor cantidad de casos en Manabí, 1.701. Manabí a la vez es la segunda provincia con mayor cantidad de fallecidos por esta causa, 762. Esto preocupa a las autoridades. Es preocupante, la ciudadanía tome conciencia de la situación epidémica que estamos. Más temprano estuvimos en Manta, cantón que a la fecha presenta un total de 849 casos de COVID-19. Allí recorrimos el Hospital General que regenta el IES, aunque en los meses de abril recibían hasta 120 pacientes diarios por el virus. Hoy no bajan de 60. La unidad de cuidados intensivos de este nosocomio tampoco tiene disponibilidad. En nuestras 12 camas de UCI a full. Y aparte tenemos también una UCI intermedia que se ha armado en la sala de emergencia, que también está oscilando entre 7 y 10 pacientes conectados a respiradores. Ciudadanos han indicado que en algunos nosocomios de esta provincia ya no encuentran atención y tampoco insumos. Al respecto, el coordinador zonal del IES señala que tampoco hay corresponsabilidad de la ciudadanía. Actualmente pacientes por COVID ya son derivados a Guayaquil, pues los nosocomios de esta provincia ya no dan abasto. Autoridades ecuatorianas descartan que pesqueros chinos detectados en el Pacífico Sur hayan ingresado al mar territorial ecuatoriano. El ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, dijo que los pesqueros fueron detectados hace más de un mes, pero se mantiene el control en la zona económica exclusiva. Fueron detectados por las Fuerzas Armadas ecuatorianas desde hace más de un mes y es normal encontrarlos en aguas internacionales por estas fechas. Esta imagen muestra el movimiento de pesqueros chinos durante los últimos 3 meses, muy cerca del archipiélago de Galápagos, pero según el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, no han ingresado en nuestro mar territorial. Las actividades que cumplen son de pesca, pero en el corredor que hemos manifestado, entre las zonas económicas exclusivas, si están en el corredor de aguas internacionales, no tienen directamente responsabilidad de afrontar como una amenaza para los países. Asegura que el monitoreo satelital es constante, que son cerca de 260 pesqueros, en su mayoría chinos, pero que mientras no atraviesen la zona económica exclusiva, no podrían intervenir. Como les decía, hace un mes detectamos que venían desde las aguas internacionales frente al Perú y siguen avanzando hacia el norte. Hemos visto que pasan de 3 a 4 semanas. No obstante, también es un tema de competencia y control del Parque Nacional Galápagos. El ministro de Ambiente, Paulo Proaño, reconoce la preocupación, pero asegura que los pesqueros navegan fuera de nuestra jurisdicción. La flota de barcos chinos de vista está fuera de las 200 millas. La reserva marina de Galápagos constituye 40 millas. Esta zona es custodiada por la dirección del Parque Nacional Galápagos. Se mantendrá la estrategia de seguridad marítima regional con Colombia y Perú, que aunque tiene como propósito el combate al narcotráfico, sabe de otras amenazas como la pesca ilegal. Y tras descartar que la flota pesquera internacional haya invadido territorio marítimo ecuatoriano, la Armada del Ecuador anuncia la incorporación de un nuevo buque a las actividades de control del mar territorial. Se trata del buque Hualcopo, en 2017 capturado a ciudadanos chinos con pesca ilegal. En 2017 este pesquero chino violó territorio ecuatoriano y llevaba 300 toneladas de pesca con especies sensibles de las Islas Galápagos. Hoy es un buque ecuatoriano. Un buque que tiene una eslora de 99 metros, tiene un desplazamiento de 3.000 toneladas, una capacidad de navegación de hasta 60 días en el mar. Se suma así a la estrategia de seguridad marítima desde esta misma semana. Estrategia que incluye el llamado Triángulo de Seguridad, con 2 puertos en continente y un punto en las Islas Galápagos, para el control de las amenazas. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Revisamos más noticias. 3 asambleístas del Bloque de Acción Democrática Independiente asistieron a la convocatoria de Fiscalía para rendir su versión dentro del proceso por la irregular construcción del Hospital de Pedernales. El coordinador del bloque, Franco Romero, se acogió al silencio.
Desconozco absolutamente nada. De pocas palabras para la prensa y para la Fiscalía General, a pesar de que el coordinador del BADI, Franco Romero, asistió a estas instalaciones, decidió acogerse al silencio. En una salida evasiva, dijo desconocer los hechos. Eso pregúntele a Suero. Si usted no puede aportar más datos sobre la investigación, ¿cuál es el motivo o la razón? ¿Para qué hable? Quien sí aceptó rendir su versión dentro de este proceso que investiga el presunto delito de delincuencia organizada por la desviación de fondos públicos para la construcción del Hospital de Pedernales fue el legislador por Sucumbíos, Freddy Alarcón. Al concluir, negó ser uno de los personajes que nombran en la conversación que Fiscalía presentó como elemento de convicción en la audiencia de vinculación el pasado 17 de julio. Yo recibo el cariñito de la familia. Siempre no. Yo jamás desmiento total y categóricamente que se trate de mi nombre, de mi persona. Tendrá que determinar Fiscalía a quién pertenece, cuál es la persona. Dentro de esta causa están siendo procesados el exasambleísta Daniel Mendoza, el legislador Eliseo Azuero y 17 personas más. En horas de la tarde deberá comparecer a la Fiscalía General el asambleísta Raúl Tello. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como empresarios se identifican la mayoría de ciudadanos contra quienes la Fiscalía pidió formular cargos por asociación ilícita por la venta de medicamentos. Entre las 15 personas están los hermanos Bucaram, Salcedo, ex altos funcionarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo y representantes de una red de compañías. Entre los convocados, además de Daniel Salcedo, quien ya suma varios procesos en su contra, y de su hermano Noé Salcedo en igual condiciones, hay otras 13 personas. Aparte de para los hermanos Bucaram, la Fiscalía solicitó formular cargos en contra de una serie de administradores y accionistas de empresas que comparten relación a través de las mismas. Jorge Antonio Sanlucas Vanegas también está en la lista, pese a que no nos suena familiar. Él es contador de Daniel Salcedo en varias empresas, donde Salcedo incluso le ha cedido acciones. Otro nombre cercano a Salcedo contra quien la Fiscalía pedirá formular cargos es Marco Sevillano Macías. Salcedo y Sevillano Macías son administradores en la empresa CEMAP S.A. La Fiscalía también pidió formular cargos contra Pablo Mendoza. Pablo Mendoza consta como gerente de Biosalud. Él, a su vez, es presidente de la empresa Italwine, donde Karina Cadena es gerente y es accionista de la empresa Bestopsa, también junto a Karina Cadena. Karina Cadena Aguilera es otra de las personas para quien la Fiscalía pidió formular cargos por asociación ilícita. Karina Cadena consta como administradora en al menos 11 empresas y como accionista en otras tantas. En la empresa Insilina, donde Karina Cadena es presidenta, por ejemplo, Federico Senc fue gerente. Federico Sen Alfaro es otro de los convocados para que se formulen cargos en su contra. Quien se identifica como un empresario propietario de una cadena de gimnasios, tendría relación a su vez con Javier Jordán Mendoza, quien al igual que Federico Sen está fuera del país. Javier Jordán es hermano de Luis Jordán, uno de los 6 detenidos hace varias semanas atrás dentro de una supuesta red de contrabandistas de medicinas, a quienes también se les encontró carnet de discapacidad. La Fiscalía también solicitó formular cargos por asociación ilícita en contra del ex gerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Luis Jair Alazunino, y del ex jefe de compras, Jorge Enríquez. Este último fue asambleísta alterno y tesorero del PRE. Jorge Enríquez también comparte acciones en la empresa Enterprise con Michelle Bucaram Puley. La Fiscalía también solicitó formular cargos en contra de los hermanos Michelle, Jacobo y Abdalá Bucaram Puley, además en contra de Gabriela Pazmiño. Michelle Dalo Bucaram Puley y Gabriela Pazmiño se encuentran en Estados Unidos con una orden de detención emitida, mientras que el juez José Miguel Torres negó la solicitud de orden de detención en contra de Jacobo Bucaram Puley, quien aparece mencionado en otros procesos. Al solicitar que se formulen cargos en contra de estas 15 personas, la Fiscalía considera que tiene elementos suficientes que llevarían a corroborar la tesis de que estos ciudadanos, entre ellos ex altos funcionarios de un hospital del IES, empresarios y miembros de la familia Bucaram, se habrían asociado ilícitamente para la venta de medicamentos. Además, hace pocos minutos la Fiscalía ordenó formular cargos en contra del expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y de su hijo, Jacobo Bucaram Puley, por el delito de transporte y comercialización ilícitos y tráfico de bienes del patrimonio cultural. Dayana Monroy, 24 horas.
Funcionarios del Ministerio de Salud Pública de Guayaquil señalan a la madre de la asambleísta Guadalupe Salazar por exigir pagos a cambio de continuar con sus empleos. Aseguran que incluso han recibido amenazas. La legisladora recalca que sus abogados responderán por estos señalamientos. Ricardo Quintero es odontólogo, ingresó a trabajar al Ministerio de Salud Pública en 1998, pero en 2015 fue removido de su cargo. Cree que fue la consecuencia de haberse rehusado a seguir pagando parte de su sueldo a cambio de estabilidad. Lo hizo por algo más de 2 años, pues asegura que en el Centro de Salud Francisco Jacome, en el noroeste de Guayaquil, digamos, pasaban el sombrero. Identifica a Guadalupe Cedeño, madre de la asambleísta oficialista Guadalupe Salazar, como quien realizaba los cobros. Yo tenía que pagar $2.500 anuales y $250 mensuales. ¿A quién le tenía que pagar? A la mamá del asambleísta. Cuenta que tuvo varios roces con el exdirector distrital Luis Gutiérrez, esposo de la asambleísta Guadalupe Salazar, y que tras ser removido de su cargo lo denunció ante la fiscalía por cobros indebidos a él y varios de sus compañeros. Pero esa denuncia no prosperó. Aquí está el nombre de la fiscal que todo el tiempo paró la situación cuando ellos van y mangonean la situación económicamente o en cualquier otra forma, como están acostumbrados a extorsionar a la gente. Ahora dice que ya no tiene nada que perder, que las amenazas que ha recibido durante 5 años ya no lo asustan. Pide que esta vez se haga justicia. Hágame favor, tengo que seguir hasta las últimas consecuencias. Pero las denuncias continúan y el temor es latente. Francisco, nombre protegido, aún trabaja para el Ministerio de Salud en Guayaquil. Asegura que los cobros continúan. La madre de la asambleísta Guadalupe Salazar. ¿Cuánto pagó? $1,000 de entrada. ¿Directamente a ella? Directamente en efectivo a la señora. Y $100 mensuales para continuar con el trabajo. Cuenta que se trata de una red que opera en el interior del Ministerio de Salud en la zona 8. Sus integrantes continúan exigiendo el pago de tarifas. Unos dan un promedio de entre 60 y 80, otros dan 100 fijos y otros superan los 120. Estas y otras denuncias constan en un informe enviado por quien ahora reemplaza al esposo de Guadalupe Salazar en la Dirección Distrital del Ministerio de Salud. A través de sus abogados, la asambleísta Salazar envió un oficio a la redacción de este noticiero, rechazando los señalamientos por cobro de diezmos y advirtiendo que ha iniciado acciones legales y que, de iniciarse algún proceso de investigación de índole administrativo o penal, comparecerá con la frente en alto. Guadalupe Salazar, quien además es hermana del secretario de Riesgos Rommel Salazar, ha descartado otorgar una entrevista a este medio, asegurando que sobre el tema responderá a través de sus abogados. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas.